Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lanzarote Televisión. Hoy vamos a hablar con José Pérez Dorta, con Pepe Dorta, como le llamamos mucho. Él ha sido un político activo, siempre estaba metido en asociaciones y demás, pero hoy viene a hablar de su libro, hoy viene a hablar de La ceniza al sueño, un poemario, no sé si se dice así correctamente, es una publicación íntegra de todas de sus inquietudes plasmadas en poesía que nos explicará también sus técnicas y demás. Y luego vamos a hablar un poco de Aría, él es del norte, de por qué en Aría se ha dado a veces hay como una especie de intelectualidad, de ánimo de la docencia. Él ha sido docente también muchísimos años. Entonces, ¿qué pasa en Aría que tanto interesa? Sin más dilación, pasamos a hablar con José Pérez Dorta. Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, pues encantado de estar aquí una vez más y encantado de estar por un tema que no tiene que ver con la política. Efectivamente, hace mucho tiempo que no venías porque estás que tampoco me molesta hablar de política ni participar, no, porque si quieres, al fin y al final todo en la vida tiene que ver con la política. Sí, si sí, no, las decisiones políticas son lo que son. De todas maneras, tú me estás diciendo ahora, luego si quieres hablaremos de la jubilación, pero estás en asociaciones, están en colectivos, que eso también no es que sea política, pero sí es ese asociacionismo, está muy vinculado a mucha gente en la política, han partido de esos colectivos, ¿no? Sí, eso es la política real. O sea, la política real es el compromiso de la gente, de las personas que en un momento dado, o bien con un partido, o bien con una asociación, pues dice, voy a dedicar tiempo de mi vida a colaborar. Y yo, como siempre he estado en asociaciones, siempre me he movido, incluso cuando estaba en política no estaba en un partido convencional, sino que estaba en un movimiento vecinal que se llamaba Alternativa Democrática, y era eso, una inquietud por hacer algo por nuestro pueblo, ¿no? Después tenemos aciertos y tenemos errores, pero la política es eso, es participar, y eso es bueno. Después cada uno, lo que haga cada uno en su campo y en lo que le toca, pues es lo que es de luego evaluable, ¿no? Pero estar en política es bueno, y yo ahora después, ya lo estaba cuando no me había jubilado, y ahora después de jubilado, como comentábamos fuera de antena, sí, creías que dice, no, ahora estás libre y tal, ahora que tienes más tiempo te dedicaste a escribir, dice, no, ahora tengo menos tiempo, pero aún así saqué para escribir. Sí, sí, empezaste a decir como que pertenecías a 4 o 5 colectivos, digo, madre mía, qué estrés, estoy al final, voy a estar yo agradecido de estar trabajando. Venga, vamos allá, de la ceniza al sueño, lo voy a mostrar luego para que la gente lo pueda ver. Coméntanos, es un poemario, no sé, cuánto tiempo has tardado, cuáles las inquietudes que tal, y no sé si también ese alma de poeta que tenías, y no sé si lo has tenido siempre, ahí lo vamos a poner. Sí, bueno, a ver, yo siempre he estado, por ejemplo, en 1976, por ahí, toda esa década final de la segunda mitad de los 70, participamos, había un grupo en Lanzarote que se llamaba Jóvenes Poetas Conejeros, que participábamos en recitales por los pueblos, escribíamos, íbamos a recitales en los centros culturales y demás. Luego fuimos a participar en un momento dado, yo con otro compañero, con Luis Villalba, que próximamente va a sacar también otro libro, otro poemario, pues fuimos a participar representando a Lanzarote a la ciudad de Garda, un encuentro en la ciudad de Garda, y luego, como me desplacé a Las Palmas para estudiar y demás, pues también allí pues participé, sobre todo en Medianías del Noroeste, con encuentros de poesía y demás. Y después, bueno, la vida te va dando un montón de vueltas, sigues escribiendo de vez en cuando, pero guardándolo ahí, no con la suficiente intensidad como decir, escribo para publicar, ¿no? Lo vas guardando ahí. Pero espera, perdona, es que vamos a hacer eso, porque tú pensabas hablar luego, pero tienes una época en tu vida, que luego vas a acabar siendo profesor de delineación y demás, pero eras ferrayista, no sé qué. Y tú eras el ferrayista poeta, ¿alguien sabía que o tú te callabas? No, porque en el sector de la construcción no puedes ser blando, no puedes decir que eres un artista. A ver, yo he pasado por todo. Yo he sido freganchín con 8 años, pero no yo, toda la gente de mi generación con 8 años, con 7 años, trabajamos ayudando al campo o donde fuera. Mi padre en concreto tenía un bar y yo con 8 años estaba fregando en el bar y ayudando a poner tapas en el bar. Y luego ayudábamos en el campo también. Luego, y todo eso se iba compaginando con ir a la escuela, luego vas estudiando otras cosas y vas compaginando también. Estuve pues de freganchín, luego cuando mi padre dejó el bar, de freganchín en bares, cada vez que había verbenas en los sitios, pues muchos de mi generación estaban bailando y yo tenía que estar trabajando, ¿no? Y trabajaba para luego reunir un poco de dinero para poder estudiar y poder mantenerme el resto del año fuera. Entonces, luego, en un momento dado, cuando termino los estudios en Las Palmas, hay unos años allí... ¿Qué terminas, perdón, en Las Palmas? Técnico especialista del metal, entonces en las universidades laborales.
Entonces, una vez que termino, vengo a Lanzarote y estuve como 2 años, una cosa así, un tiempito trabajando de soldador, fue cuando los convenios con Marruecos y demás, entonces reparando barcos y demás. Y también porque yo había hecho cursos de encofrado y ferrallista, había trabajado de peón y había ido aprendiendo y tal, y también estuve después un tiempo trabajando de albañil. Curiosamente, por eso de estar relacionado con la docencia, el Colegio de Aría, estuve yo trabajando de albañil en la construcción del Colegio San Juan de Aría, ¿no? Entonces siempre, o sea, esa parte, mientras estaba así, a veces pues iba a hacer recitales y tal. Los compañeros, la verdad que en la construcción, como estaba uno tirando de los bloques de 25 kilos y tal, no hablaban mucho de No si te tenías ponías a otras decir aficiones más el bloque artísticas. este y el ladrillo. En ese momento ahí no era muy poético lo que cargaba, ¿no? Pero todo eso son experiencias que te van poniendo en tu sitio, te va haciendo valorar la vida, eh, te va haciendo tener en cuenta que estés donde estés, porque yo estaba en la construcción, era un trabajo duro y tal. Cuando estaba en la construcción estaba estudiando además en el Pancho Lazo, entonces iba por la mañana de las 7 a las 5 a trabajar de albañil y salía corriendo, me duchaba y iba corriendo a la escuela, ¿no? Y en todos los trabajos he sido feliz, he estado contento. Entonces la cuestión es que uno tenga esa actitud de ir aprendiendo de todas las cosas y eso me ha ido permitiendo luego ir evolucionando, ir apuntándome a distintas cosas. Luego pues me presenté a unas oposiciones, las saqué, después era un plan antiguo del 63 que se fue cambiando y tuve que irme adaptando a nuevas especialidades, de tal forma que yo empecé dando delineación y luego pues estuve dando moldeado y fundición de joyería, lo último que di, pero entre tanto di forja, di medios informáticos. Eres un Da Vinci, ¿eh? Bueno, cada vez que me hacían una propuesta, dice, mira, queremos dar este ciclo, ¿tú te atreves a llevar los talleres de este ciclo? Miraba el currículum, digo, vale, yo tengo una base para esto y me formo para lo que falta. Entonces la cuestión es tener la actitud de estar constantemente preparándose. Y esa es la actitud que tenemos que tener los docentes, ¿no? De estar constantemente formándonos, Sí, actualizándose y tal. Y en el caso mío además ha sido un privilegio porque el hecho de permitirte que vayas pasando y cambiando de especialidades te hace que no caigas en una monotonía excesiva y empieces a ser repetitivo, ¿no? Claro. Vamos a dejar el libro para el final, ¿no? Porque claro, me estás alterando un poco las preguntas. ¿Qué tiene Aría? Que tiene como esa sensación de que parecía que ahí, me decía mi madre, dice, había mujeres de Aría que nunca bajaron a Recife hace años, o sea que era como una isla ahí, pero luego es tierra de profesores, hubo actividades súper vanguardistas, Watify, el teatro, lo que estás diciendo tú, gente como tú que participaba en cosas insulares de poesía y demás. No sé si me decías que hay una figura clave. Hay una persona que es clave también para que haya también, sobre todo lo de los maestros, ¿no? Sí, a ver, Aría siempre ha tenido, no sé, por su evolución siempre ha sido un centro un poco que ha ido en vanguardia. Ha ido en vanguardia desde el punto de vista de movimientos ecologistas, o sea, donde primero se planteó en la isla que el desarrollo turístico estaba bien, pero que tenía que irse limitando y tal, fue en Aría, cuando no existían grupos ecologistas ni nada, luego aparecieron todos los grupos, pero nosotros en Aría nos Dijeron, plantamos, aquí no. dije, mira, se iba a construir, por ejemplo, Caletón Blanco y alguna otra propuesta hubo también, y nosotros fuimos los primeros que nos plantamos, y dice, no, ya está bien que se construya una isla, porque la isla tiene que progresar y tiene que salir, pero no toda la isla construida. Nos plantamos. Y desde el punto de vista educativo siempre ha habido un montón de movimientos, de asociacionismo, desde el punto de vista deportivo. En Mague creo que llegó a haber hasta 4 equipos de fútbol, para que tengamos un ejemplo. Y desde el punto de vista educativo hay un momento dado y unas figuras que han sido importantes, como es el caso de Enrique Dorta, que por sus contactos en la iglesia... Era religioso, pues, era un párroco. Sí, era un párroco. Entonces, con sus contactos y tal, pues facilitó que muchos gente de poco pudiente de Aría fueran a estudiar seminario, donde estudiaba, aparte de lo que tiene que ver con la religión, pues estudiaba... Aparte de la teología, pues se estudiaba magisterio, ¿no? Todos salían magisterio, o sea, lo que se estudiaba, todos los curas eran maestros, todos tenían magisterio hecho. Terminaba, tenía no un equivalente o sea, cuando salías del seminario, ¿era un equivalente a ser magisterio o tenías que luego yo no sé si iban directamente, ¿eh? Yo no estuve, porque fue justo una época antes, un par de años, tampoco mucho tiempo, sino un par de años antes de mí, ¿no? De mi generación.
No sé si tenían que hacer algún curso puente, pero la inmensa mayoría de las personas estudiaron en el seminario y luego se incorporaban a la docencia. Sí, sí, porque lo digo el otro día que estamos hablando de la época de Juan Santana y luego el otro día hablaba con Rafael Curbelo, mucha gente que contaba la historia y luego cómo fue eso. Bueno, ahora sí vamos a hablar de las cenizas. ¿Cuál es ¿cómo se dice? El leitmotiv, el hilo conductor del libro? Porque me imagino que son una serie de poemas. ¿Cuántos son? Son como 70 y pico poemas, 70 y tantos poemas. El libro es un poco un resumen de mi vida, mi experiencia, mis vivencias, es valorar un poco toda esa trayectoria. Y esa trayectoria tiene que ver con compromiso social, entonces el libro habla de compromiso social, tiene que ver, pues lógicamente, con el amor y el desamor, como cualquier poemario. Tiene que ver con el patrimonio, tiene mucho que ver con el patrimonio, porque en la mayoría de los poemas, siempre hago hincapié en poner en valor elementos de nuestro patrimonio, no como elementos muertos que están ahí, ¿no? Sino como elementos que pueden servir para apoyarnos en el desarrollo. Por ejemplo, en Herencias del Lagiar es un poema que habla de un paisaje donde la vid surge o se planta sobre la colada volcánica, y eso no es un paisaje hipotético, ese paisaje existe, está en el mal país de la Corona y hay que ponerlo en valor. Entonces hablamos de patrimonio real que no es una cosa muerta que está ahí, y hablo también de oficios desaparecidos, como puede ser, por ejemplo, en el canto o el llanto de los cencerros, que habla, por ejemplo, del último pastor con el que yo tuve contacto en Mague, y así de compromiso social y demás. Hablo de vivencia, no hablo solamente de oídas, no es que desapareció el pastor, sino cuando hablo de un pastor, hablo de un pastor que yo conocí, hablo de Floro, no lo nombro, pero hablo de algo que conocí. Cuando hablo de Herencia del Lagiar, de recuperar las cepas y recuperar esos muros, estoy hablando de fincas que yo estoy recuperando, como un valor patrimonial que hay, pero también como elemento para la viña de esa pequeña bodega que estamos poniendo en marcha. En fin, que lo que hablo en el libro es de mi vida, que mi vida no es una cosa personal solo, sino que mi vida está en una sociedad que es la mía, es mi Lanzarote y es mi Gran Canaria, porque en Gran Canaria estuve 6 años, más Lanzarote, entonces se desarrolla más o menos entre las dos islas, pero pone en valor eso, una vivencia, ¿no? Vale, entonces lo estás diciendo, o sea, no es solo el del norte, Daría, es de donde has vivido tú, todas las experiencias. Luego, sin embargo, me dices tú que, o sea, a lo mejor es como costumbrista, es decir, se podría leer eso y saber en determinados momentos cómo era la sociedad o la situación. ¿O? Sí, si quieres, mira, por ejemplo, te leo un poema cortito, sí. El llanto de los cencerros, que es un poco el último pastor, ¿no? Dice: corre el viento, montaña de soledades, cañadas de mis cantares donde desterrar silencio. Silba el viento y el llanto de los cencerros, fiel bardino me acompaña ladrando penas al cielo. Silba el viento, y en el monte una lágrima va naciendo para despertar recuerdos de olvidados pastizales. Los mijes ya están tapiados, las queseras se quebrajan, los zurrones y las lanzas la tegala abandonaron. Adiós, riscos de Famara, adiós, Tihuatón querido. Ya están los goiros vacíos sin baifos que proteger. Fui pastor y a las cañadas para despedirme vengo. Dejo goiros y atalaya, baifo, jaira y a mi bardino solo, ladrando al silencio. Entonces estamos hablando de un paisaje, estamos hablando de unos nombres, de un patrimonio, y estamos hablando de unos oficios que han desaparecido. En el caso del pastoreo, en Lanzarote ya ha desaparecido, en otros sitios todavía se puede mantener, pero entonces estamos hablando de eso. Claro. Luego, no sé si también en cuanto a, la estabas leyendo, ahora no te puedo analizar eso, pero ¿la técnica tiene alguna técnica que a ti te ha gustado? ¿Va libre? No sé. Va libre. O sea, a mí me influye mucho los cantautores latinoamericanos de los años 70, 60 y pico, 70, 80. Date cuenta que yo viví la transición. Viví hasta los 15 años el fascismo, el franquismo, y luego viví todo ese espíritu que surgió de ilusiones, de anhelos, de cambios y demás, ¿no?
Y claro, esas ansias de libertad y todo eso lo vivimos, ¿no? El correr delante de los grises y demás, ¿no? Y lo vivimos con una ilusión tremenda. Después algunas cosas, bueno, muchas cosas totalmente ha mejorado, ¿no? Pero muchas cosas se quedaron, muchas ilusiones de esas se quedaron por el camino, evidentemente. Pero bueno, toda esa vivencia se iba desarrollando aquí a la par que en Latinoamérica iban algunos países liberándose y otros llegando dictaduras, la dictadura de Pinochet. Yo recuerdo en la Laboral estar en Cineforum, una actividad que había que era extraordinaria, que era donde proyectábamos documentales o películas y luego abríamos el debate, ¿no? Entonces, Chile vencerá, todos esos documentales y poemas que surgían de esas dictaduras que estaban en Latinoamérica y de ese espíritu también que había en Latinoamérica y tal. Y a mí esa parte me influyó mucho. Después de poetas, tanto los poetas contemporáneos como poetas más clásicos y tal, pues yo de todo de lo que he leído aprendo cosas. Y probablemente si empieza, mira, el que lee el poema dice, bueno, pues aquí hay un cierto ruralismo que puede ser Machado, puede ser un neoruralismo, tal. Puede ser. Entonces puede ser un montón de estilos, porque yo no me cierro en un estilo, ni me cierro en un tema en concreto, ni es un monográfico el libro. Es como, yo lo digo como cuando dos amigos se encuentran, ¿no? Entonces si dos amigos se encuentran, yo puedo coger y empezarte a contar cómo me ha ido, cómo estoy ahora y mis proyectos de futuro. Esto es lo que es el libro. Podemos centrarnos y estar toda la mañana hablando de la mili, cómo no fue la mili y ha servido de poco, ¿no? Sí, sí, pues sí. esto es ese encontrarse los amigos y ese compartir la vivencia, ¿no? Vale, estamos en recta final, se nos está yendo el tiempo. Parece que no, hay la gente que dice, poesía nadie la lee y nadie la escribe. Y luego he entrevistado muchísima gente en Lanzarote que tiene las inquietudes de leerla y de escribirla, ¿no? Hay un colectivo ahí. Sí, hay, por ejemplo, en Aria, que van a participar en la presentación, hay un colectivo que es Club de Poesía Tomás Armas, que pues de vez en cuando nos reunimos, leemos poesía, acompañado con Luz con la guitarra y tal, y hacemos pues intervenciones así, ¿sabes? Que compartimos, pero hay más clubes de lectura por toda la isla, de gente que se reúne para leer y tal. Yo creo que la poesía, hubo un momento en que, no ha muerto nunca, nunca ha muerto, siempre ha estado ahí, pero sí es verdad que hubo un tiempo donde estaba muy minusvalorada, ¿no? Pero yo creo que en la actualidad está tomando auge. Hay montones de jóvenes poetas en toda Canarias, que están trabajando, haciendo cosas, publicando y vendiendo libros. O sea que no es una cosa que publica y se queda ahí. Sí. Ya las editoriales publican poesía. Hubo un momento dado en que las editoriales dicen, poesía, ponlo ahí a ver si podemos y tal, pero poesía no publicamos. Ahora yo creo que se publica bastante. Venga, vamos allá. Presentaciones. Mañana en Arrecife, coméntanos, horario, sí. Lugar. Sí, va a haber dos presentaciones, en principio hay más, ¿no? Pero ahora programadas hay dos, que es una en la Casa de la Cultura Agustín de la Hoz en Arrecife y otra en el Aljibe de Aria. La de la Casa Agustín de la Hoz es el mañana a las 7:30 de la tarde. Vamos a contar con lecturas acompañadas a la guitarra también curiosamente la guitarra es elaborada por un luthier de Lanzarote, Paco Dorta, y va a ser, se van a hacer una serie de 5 poemas, van a ser leídos acompañados con música de guitarra que toca Luz. Y bueno, también va a estar el prologuista del libro, Javier Alonso, que también pues hablará un poco hará una hipnosis un poco del libro y tal, y nos hará la presentación, y también Javier tocará algo, también la guitarra para acompañar algún poema, ¿no? Bueno, que va a estar animado. Y luego ya el sábado y el sábado en Aria con la misma estructura, el mismo esquema, pues lo vamos a hacer el sábado en Aria a las 12 de la mañana. Vale, ahí juegas en casa, ¿no? Ahí juego en casa. La mitad del equipo de casa va a venir a Recife porque se van de viaje para La Palma, que son toda la gente de la asociación, tanto miembros como simpatizantes de la Asociación de Amigos del Vino y el Queso, de la que soy miembro también. Como vayan todos los de las asociaciones a las que tú perteneces, no caben. No caben, pero bueno, por eso mandamos de vacaciones a alguna asociación, los del Vino y el Queso, ya los mandamos a La Palma. Bueno, pero me decías que coincide con el Ironman.
No sé Sí, si eso es un inconveniente, coincide con el Ironman. Por la parte de Arrieta sí se puede acceder a Aría, algunos tramos se cortan pero ponen caminos alternativos, por la villa que no se le ocurra a nadie ir, Sí, por los porque valles, por la por ahí, villa, por por ahí. los valles, por la villa va a estar cortado, pero por Arrieta sí se puede llegar a Aría. Vale. Otra cosa, ¿se puede escribir ya el libro? El libro ahora viene en camino, que acabo de hacer un pedido, en la presentación va a haber libros ya. En cuanto me llegue ese pedido, pues ya lo llevaremos, ya empezará a adquirirse pues, en librerías como Diama, El Puente, la de Arrieta. Las y librerías alguna más. habituales, ¿no? En las librerías habituales, ¿no? Sí, sí, Pero sí. sí, ya digo, el pedido tendría que haber llegado ya, estamos pendientes que llegue, y en cuanto llegue el pedido, porque probablemente la próxima semana ya estén en librería. Y Vale. en las presentaciones sí tenemos ya un número de ejemplares que Sí, espero pero que un poco sean corto me suficientes. parece, ¿eh? Porque me decías tú, Sí, tienes porque 30 ya. Unas 30 tienes. es que claro, de entrada hice un pedido de 50, ya no me quedan sino 35 porque no he repartido más para dejarlas en las presentaciones por si acaso no llegue lo otro. La idea era que el otro pedido que tengo me llegue antes de la presentación, pero como... ¿De la de Aría o la de Arrecife? Porque la de Arrecife es mañana. Yo creo espero que me llegue hoy y mañana, ¿no? Pero para la de Arrecife en principio hay 35 ejemplares, pero no que alcance, yo espero que me llegue lo otro, que no alcance y me llegue lo otro. Y si no alcanza, pues le pido disculpas a la gente y lo puede esperar la semana siguiente, lo puede conseguir en las librerías habituales. Sí. Bueno, pues supongo que será todo un éxito y me imagino que con eso yo creo que te vas a quedar corto. Pero bueno, si es así, que sea así, y si no, luego ya llegarán y ya se repartirán o lo que sea. Pepe, todo un placer y me alegro de que hayas vuelto al ruedo, en este caso por otra cosa como es tu libro, De la ceniza al sueño. Muchas gracias. Un placer como siempre estar en esta casa. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ya vieron, De la ceniza al sueño. En este caso, ese poemario realizado por Pepe Dorta, José Pérez Dorta, y en este caso hablando un poco también de esa creatividad que hay en el norte de la isla y de esa formación que siempre han tenido. Y hay un hombre tiene una historia muy interesante, ¿no? Cómo trabajó desde pequeño y siempre lo compaginó con sus estudios, fue profesor y bueno, ahora jubilado, pero dice que tiene más actividad que nunca, o sea que yo creo que vamos a tener Pepe Dorta por un rato porque esa cabeza va a estar bastante activa. Nosotros nos despedimos. Pasen una feliz tarde.